¿Sí me escuchan? Sí, profe. Sí. No sé si tengan alguna pregunta. Nos vamos a ir sobre la marcha, así rápido. Entonces, lo que continúa, no sé si sigue a Watsi. A ver, déjenme checo. ¿La presento de una vez o...? Sí, a Watsi, vamos a presentarla una vez. Ah, bueno, ya se está abriendo. Sí. Ah, adelante. Bueno, lo que sigue después de la duplicación del ADN, sigue la transcripción. Y el tema que les voy a exponer yo se llama lectura del mensaje genético y el principio transformante. Primero que nada, vamos a hablar del principio transformante. Este principio se basa en un experimento y se le llama experimento de Griffith por el científico que lo desarrolló. Entonces, pues bueno, en el siglo pasado, no se sabía con seguridad cómo es que el mensaje genético, pues, se pasaba de una célula a otra. Por ejemplo, en su experimento, como podemos ver ahí en la imagen, él hizo 4 modelos. En el primero, inyectaba a un ratón unas cepas virulentas de un virus. Entonces lo que pasaba es que el ratón pues moría porque se infectaba. En el segundo experimento, le inyectaba al ratón cepas no virulentas y el ratón vivía, el ratón quedaba sanito, no había una infección. En la tercera, la cepa virulenta la inactivaba por medio de calor, por lo que quedaba una cepa virulenta inactivada, la cual inyectaba al ratón, pero este quedaba vivo, o sea que no había como una infección. Y en el cuarto hacía una combinación, combinaba una cepa no virulenta, que es la que está ahí en azulito, en circulitos chiquitos, y la combinaba con una cepa de una cepa virulenta inactivada. Cuando se les inyectaba al ratón, lo que pasaba era que el ratón moría. Entonces, esto indicaba que debería de haber un proceso por el cual las células, bueno, en este caso el virus, generaba un mensaje genético, el cual decía que pues, o sea,
pasaba la información de una cepa a la otra. Por eso es que el ratón moría. O sea que lo que pasaba es que las cepas se hacían virulentas, se hacían dañinas al ratón. Y pues esto da como conclusión que debe de haber una sustancia química que es capaz de transformar genéticamente a otra célula. Fíjate, eso, eso lo observó Pasteur también, pero a lo mejor él no dedujo esta situación de que combinar cepas y todo eso. Es muy importante que los patógenos expresen a través de sus genes las proteínas que les confieren la patogenicidad y virulencia. Primero, ¿qué es patogenicidad? O sea, aquí estamos hablando de una cepa muy patógena y muy virulenta, ¿sí? Pues estamos hablando de cepas virulentas que le van a ocasionar la muerte al ratón. Y luego, él lo que hizo fue, agarró el mismo cultivo, calentó esos microorganismos, se los inoculó al ratoncito y vio que no le pasaba nada, ¿sí? Y luego dice, muerte de las cepas virulentas y las combinó, perdón, el matracito de en medio, ahí está calentando, ¿ah? Ujú. Y resulta que, o sea, utilizó una cepa virulenta y una cepa no virulenta. Y luego calentó la cepa virulenta, la inoculó y vio que no le pasaban al ratoncito. Agarró una cepa virulenta y una cepa muerta por calor y vio que se morían. Sí, fue así el experimento, ¿ah? Sí. ¿Sí? Y vio que se morían. Pues ahí dedujeron que había algo. O sea, no se conocía todavía la molécula del DNA, además no se conocían ni proteínas, no se conocía algunas enzimas, y vieron que algo que tenía las cepas virulentas le transferían probablemente a las células no virulentas o a las muertas por calor, una sustancia, como dice Watsi, química, para ocasionarle la muerte del ratón, y eso le llamaron principio transformante. Pero Pasteur, no sé Griffith cuándo hizo su experimento, no sé si viene ahí el dato, Ay, lo pero, tenía anotado, creo que fue al principio de 1923 me parece. pero Pasteur es de 1850 y tantos más o menos. Fíjense, lo que vio él trabajaba con bacilo colérico y él hacía experimentos así con pollitos. Entonces, él lo que observó fue que al usar la cepa silvestre, se los inoculó a los pollitos a través de cultivos, o sea, los cultivos los tenía cultivo puro, vio que los pollitos se morían, o sea, se morían, le inyectaba el bacilo colérico y se morían, porque luego producen ciertas toxinas y que matan a los animales. Entonces, lo que hizo posteriormente, él se fue. Dice la literatura que se fue de vacaciones, tomó un tiempo, dejó sus cultivos ahí un tiempo, ¿sí? Entonces, cuando él regresa y agarra esos cultivos viejitos, agarra la cepa, se las inocula a los pollitos y vio que no se morían. Dijo, ah, chis, pues si se lo estoy inoculando de inicio, hace un mes, mes y medio, y los mata, y ahora que regreso y que agarro esos cultivos viejitos y les vuelvo a inocular a los pollitos y veo que no se murieron, ¿qué pasó ahí? ¿Qué pasaría? Pues estamos hablando de cepas muy virulentas como el bacilo colérico, que inclusive al ser humano le puede causar la muerte. Entonces, ¿qué pasó ahí? Ahí no se aplicó un principio transformante, ¿sí? Ahí él, pues no Ah, se ok. conocía nada de esto, o sea, pues no, o sea, eh, o sea, a finales de 1800, lo mencionamos, Meissner
no, perdón, otro investigador, a través de las leucocitos de pacientes que tenían abscesos de pus, él purificó una proteína y vio que estaba compuesta por grupos fosfatos y no sé qué tanto, que le llamó nucleína. Pero Pasteur, o sea, él no mencionó un principio transformante. Hoy se sabe que los microorganismos con el tiempo se van atenuando. ¿Qué quiere decir atenuar? ¿Como debilitando? Como que se debilitan. Entonces, los microorganismos, para que puedan ocasionar una muerte, así como las cepas, deben de estar en pleno desarrollo. O sea, ¿qué me refiero? Ustedes ya, bueno, no llevaron tanto microbiología el semestre pasado, ustedes usaron, o si alcanzaron a cultivar algo, ustedes necesitan darles todo a los microorganismos para que expresen a través de sus genes contenidos en el DNA, expresen todo eso, todos los factores de virulencia. Es un ejemplo que no aplica un principio transformante, porque aquí, si ustedes le quitan, fíjense, si ustedes le quitan sustrato a los microorganismos, ustedes van a inhibir la expresión de ciertos genes, ¿sí? Las cuales esos genes son indispensables para que los microorganismos puedan expresar factores de virulencia. O sea, la patogenicidad es la forma, es cómo los microorganismos producen daño, y la otra es de qué forma lo hacen, ¿sí? Aquí lo que se dedujo es que las cepas, perdón, algo había en las cepas que transferían y ya lo dijo Watson, una sustancia química, que hacía que las cepas se tornaran virulentas otra vez, ¿sí? Que le traspasaban algo. Inclusive, ustedes conocen cómo es la estructura de las bacterias, que luego tienen plásmidos. No se han oído hablar de los plásmidos, que pueden ser transferidos, que son subsecuencias de nucleótidos, que pueden ser transferidos de una cepa a otra y le confieren una característica que antes no tenían. ¿Por qué hablamos de que los microorganismos son ya multiresistentes? A veces no es tanto por el tratamiento, sino es por la información que se transfieren de una cepa a otra, de algo que antes no tenían, que es resistencia, y ahora sí la tienen, ¿sí? Pero hoy se sabe que es a través del genoma. Pues antes ahí no se sabía. Había algo, ¿verdad? A ver, la siguiente, Aguatsi. Bueno, entonces ahora vamos a entrar ahora sí a la transcripción. Primero que nada, hay que observar o visualizar este diagramita, que es el dogma central de la biología molecular. Este dogma pues nos indica cómo se lleva a cabo todo el proceso desde el ADN hasta una obtención de una proteína, que es la que pues, como nosotros sabemos, son millones de proteínas las que nosotros tenemos en nuestro organismo que nos ayudan pues a desarrollar funciones vitales. Primero, el ADN se tiene que replicar a sí mismo, y cuando necesitamos proteínas, lo que va a pasar es que el ADN, por medio del proceso de la transcripción, se va a obtener un ARN, y por medio de la traducción vamos a obtener una proteína. Y pues la transcripción es cuando el DNA es copiado como RNA. Al transcribir esa secuencia de DNA en el correspondiente RNA, aquí las características que tiene nuestro RNA es que este va a surgir a partir del ADN y es como una copia, pero a la mitad, porque solo va a ser de una sola hebra, no va a ser una doble hélice. Y aquí también una diferencia es que nuestra molécula de ADN
tenemos ácido, bueno, tenemos un azúcar que es nuestra desoxirribosa. En el RNA, en vez de tener una desoxirribosa, tenemos una ribosa. Y otra diferencia es que aquí encontramos otro nucleótido, que es el uracilo, que va a ser el complementario de la adenina. Aquí en el RNA no tenemos la timina. Y pues bueno, ahí a la derecha tenemos como una imagen de cómo se vería un RNA. Y como nos damos cuenta, pues, o sea, solo es una sola hebra. Hay tres tipos de RNA, de ARN o RNA. Nada más que, pues, RNA es cuando está en inglés y ARN es cuando está como en español. Las siglas, pues, son ácido ribonucleico. ¿Y por qué hay tres tipos diferentes de esta molécula? Pues se le denominan así por la función que desempeñan más que nada. Aquí yo les puse tres, pero hay autores que hablan hasta de cuatro, de cinco o incluso puede haber más. El primero es el ribosómico. Este ARN ribosómico, junto con proteínas asociadas, van a formar ribosomas que intervienen en la síntesis proteica. El mensajero es el cual en las diferentes secuencias de nucleótidos que constituyen los múltiples ARN mensajeros de la célula van a determinar las cadenas polipeptídicas que se sintetizarán en los ribosomas. O sea, esta es como la indicación a cómo se va a llevar a cabo la síntesis de la proteína. Y el de transferencia, que es como una llavecita, ay, perdón. El ARN de transferencia transporta los diferentes aminoácidos hacia los ribosomas en la síntesis proteica. Es como un acarreador de aminoácidos que los va a llevar a la síntesis para que puedan ser usados los aminoácidos como precursores de una proteína. Hay tres pasos muy importantes dentro de lo que es la transcripción. Son la iniciación, la elongación y la terminación. Este proceso es muy parecido a la traducción, pero pues aquí es de una manera pues diferente. La iniciación ocurre cuando la enzima ARN polimerasa, que es la principal en este proceso, se va a unir a un gen llamado promotor o a una región de un gen. Después sigue la elongación, en la cual la enzima ARN polimerasa va a leer la hebra desenrollada de ADN y va a usar pares de bases complementarias para generar una molécula de ARN mensajero. Y la terminación ocurre cuando la polimerasa cruza una secuencia de terminación en el gen. También es importante añadir que hay pues distintos procesos después de la terminación, como la maduración del ARN, que también vamos a ver pues más adelante. Aquí está en un diagramita cómo es la transcripción. Como podemos ver, primero es la iniciación, tenemos nuestro ADN y al ADN, al añadirse un promotor, este va a iniciar el proceso de la transcripción por medio de la ARN polimerasa. Lo que va a suceder es que, como sucede en la replicación, la ARN polimerasa va a desenrollar nuestra cadena de ADN mientras que va a producir nuestra molécula de ARN. Y la terminación es cuando pues esta hebra nueva formada, el de ARN, se va a cortar. Hay varios tipos de ARN polimerasa. En la imagen de la derecha es como una estructura, como la podemos ver, y ahí podemos también ver cómo es que se abre y al mismo tiempo va copiando una hebra del ADN para formar una ARN. Hay tres tipos, como les decía, la ARN polimerasa 1, la 2 y la 3. Aquí en lo que se diferencian es como en la parte en la que se encuentran de la célula, porque por ejemplo la ARN polimerasa 1 cataliza la síntesis de la molécula precursora de los ARN ribosómicos principales. Más bien, cada una sintetiza como un tipo de ARN diferente. Por ejemplo, la ARN polimerasa, el ARN ribosómico,
la ARN polimerasa 2, los ARN mensajeros, y la ARN polimerasa 3, los ARN de transferencia. Y también es importante mencionar que la ARN polimerasa, que es la enzima que vamos a necesitar para generar nuestro ARN, copia en una dirección 5'3'. Y esto es muy importante porque esto quiere decir que va a solo copiar la cadena que se encuentre en su posición, pues, contraria. Esto quiere decir que nuestra cadena de DNA tiene que encontrarse en la posición 3', 5' para que esta enzima pueda generar una molécula de ARN por medio de las bases complementarias. Los factores de transcripción, pues son partes importantes a los cuales nosotros vamos a necesitar para que nuestra ARN polimerasa pueda funcionar. El primero de ellos son los factores de transcripción, que son proteínas que se unen al DNA promotor para que se pueda convertir como un DNA promotor funcional. Y este va a traer a las ARN polimerasas. También hay 3 tipos de factores diferentes y uno para cada tipo de RNA polimerasa. El segundo es el factor de iniciación. En la subunidad sigma de la RNA polimerasa se libera tras la síntesis de los 8 primeros nucleótidos. O sea que este va como que a empezar la copia, o bueno, la producción de la RNA. Y los factores de elongación, que son los que se incorporan a la RNA polimerasa y sirven para la elongación y terminación de la cadena. Es importante mencionar que los nucleosomas regulan la transcripción. El ADN en eucariotas está asociado a proteínas llamadas histonas y una modificación de estas en las colas de las histonas es un factor importante al determinar si un gen se expresa o no. Y las colas de las histonas pueden modificarse de distintas formas, incluidas la adición de un grupo acetilo, metilo o fosfato. Aquí es como interesante ver cómo ciertas partes de nuestro ADN no son funcionales, ya que sabemos que, o como el profe nos ha mencionado, hay partes de nuestro DNA que son como basura, o llamados, entre comillas, basura, o que no tienen como un gen que se expresa. Pues bueno, esto se estudia en la parte de la epigenética, que es el estudio de cómo se expresan nuestros genes, o si estos se expresan o no. En el procesamiento del ARN, después de la terminación, nosotros tenemos que generar un ARN maduro para que este pueda ser funcional. Entonces, pasa por un pequeño proceso que ahí está como dividido en 3, que es la división, la edición y la polidenilación. En la división nosotros vamos a eliminar intrones, que son estas partes que yo les comentaba como entre comillas basura, que no nos van a expresar un gen. Entonces, esto se corta, estas partes se cortan y quedan solo el ARN maduro. En la edición se cambian algunos de los nucleótidos en el ARN mensajero y en la poliadenilación se añade una cola de bases de adenina que nos va a servir ya que este proceso ocurre dentro del núcleo. Entonces, al momento de salir, pues nuestro ARN mensajero puede sufrir oxidación o puede sufrir, pues se puede degradar. Entonces, esta cola de adeninas nos va a servir como protección a nuestro ADN. Ahí podemos ver que las ribonucleoproteínas son las que se encargan de la división y de la edición. Sí, así como, a ver, regrésale, Watson. Perdón. Ahí vemos una secuencia, aquí en el paso que dice división. Es muy importante que ese RNA mensajero sufra como una edición, ¿sí? Hagan de cuenta que es como cuando un escritor escribe un libro y va a la editora, ya publíquenmelo. Eso no pasa, ese libro se tiene que editar, hay que quitarle secuencias que a lo mejor no concuerdan, que no checan. Así pasa con los RNA mensajeros. Ya se salió de la presentación. ¿Sí me escuchan? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Ah, perdón.
Es como el libro, o sea, un libro que se acaba de escribir no se edita de inmediato, hay que quitarle partes que no concuerdan con la historia, así son los RNAs mensajeros. Oye, esa parte en rosa más oscurita, eso se llaman exones. Y la parte que está así punteada, bueno, que es una línea con rayitas, se llaman intrones. Son cosas que no van a ser codificadas, son cosas que no van a ser leídas. Ahí participan algunas proteínas, como la ribonucleoproteína, se llama ribonucleoproteína USN, small nuclear. Y hagan de cuenta que esa ribonucleoproteína es una proteína como que va a ir. Dile que vas a ir. Cállese. Esa ribonucleoproteína, hagan de cuenta que va a ir, donde dice 5'G, va a ir como escaneando ahí esa región de ese RNA mensajero. Y se va a detener en una región que se llama zona de consenso. Se detiene ahí y empieza a desplazar ese intrón. Lo empieza a desplazar. Hagan de cuenta que es como si ustedes tienen un tapete y lo empiezan a mover con el pie y se va a hacer como una ola, así va. O sea, ustedes pisan el tapete y lo empiezan a empujar, por ejemplo, de parte en medio, y se empieza como a hacer como una ola, así. Hagan de cuenta que eso hace la ribonucleoproteína U. Y va a llegar un momento en que la alfombra se va a juntar y forma como, bueno, le llaman lariat. Lariat significa lazo, eso como de los vaqueros. Y llega una enzima y corta y va a unir los exones uno con otro. Y ahí como se ve, se eliminan esos pedazos que parecen como medias escaleras. Por el lado 3' se poliadenila, pero por el lado 5' se le agrega el cap o la caperuza, y eso le va a dar mucha estabilidad a la molécula. Aparte de estabilidad, esa molécula tiene que salir del núcleo a través del poro nuclear, y esa poliadenilación y ese CAP, aparte de darle estabilidad, va a evitar ser degradado por endonucleasas, por ejemplo, que se encuentran en el citoplasma, ¿sí? Y ya se dirigen hacia los RNA mensajeros. No sé qué más vas a agregar, Aguatsi. Pues no, ya eso sería todo. Después del procesamiento del ARN, pues el ARN ya está listo para seguir a la siguiente etapa de la traducción de proteínas. Sí, que es el famoso, y como lo dijo Aguatsi, es el dogma, el código genético. ¿Sí? Es el código genético. Y es muy importante que esa edición, y así lo mencionó Aguatsi, es muy importante que esa proteína que va a eliminar esas zonas que no son codificables, lo haga en las regiones que deben de ser, ¿sí? Porque si lo hace en regiones diferentes, o porque hay un cambio de un nucleótido por otro, el marco de lectura cambia. Y por lo tanto, pues podemos hablar de que existen mutaciones, que solo vamos a hablarlo en otro temita, que se pueden originar cambios en la secuencia y por lo tanto el marco de lectura va a cambiar, ¿sí? Entonces, gracias a que existen sistemas reparadores, uno de ellos ya no lo mencionaron, que es en la duplicación, pues aquí también existen sistemas reparadores en donde no existan esos fallos y que de alguna manera se pueda traducir en alguna enfermedad. No sé si tengan alguna duda porque ya tengo clase ahorita. Por eso la quise adelantar, porque para ya no terminar tan tarde, y muchas gracias, Aguatsi.
Por nada. Profe, el Sí, examen mande. de estos dos temas últimos, ¿estos no van a venir? Ahorita les mando un mensaje, ahorita Ok. porque ese lunes lo hacemos como en 1 hora, más o menos. Y ya ahorita les menciono. No va a haber guía ahora. Ahora- Bueno, ahorita veo, es poco tiempo, ahorita veo, denme chance porque, no sé, en la tarde me he ocupado y, porque le digo, mi esposa se ha sentido mal en las tardes y, ay, está uno pegado, preocupado y se le va uno el avión, pero ahorita checo y ya les mando un mensaje por el grupo, ¿sale? Ok, está bien. Órale, Buenas pues, tardes, Profe. profe. cuídense, bye. Gracias. Hasta luego. Igualmente. Igualmente, profe.